El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. En la primera lectura acabamos ya hoy todas estas cartas que hemos ido viendo a partir ya del lunes y hasta final del año litúrgico. Veremos el libro del Apocalipsis. Ahora vemos esta tercera carta de San Juan, que en realidad es más que una carta, es una cartita, es como una nota de visita. Es una carta a la cual a Gallo, que no sabemos quién es este Gallo ni dónde estaba, o sea, no sabemos dónde va, pero podemos imaginar la escena. Juan, ya anciano, escribe una carta de recomendación para aquellos que en nombre de los apóstoles iban de comunidad en comunidad. Bueno, de los apóstoles ya solo debía quedar como apóstol el mismo Juan, los demás ya debían estar todos muertos. Y envía esta carta de recomendación a este Gallo diciendo que acoja a los que él envía y que les provea para el camino, para lo que puedan necesitar. Y a la vez le pone en guardia, eso ya no lo vemos en lo que hemos leído hoy, pero está en la misma carta, de un tal Diótrefes que le pide que esté en guardia de él, que no solo persigue a los enviados de los apóstoles, de él, de Juan, sino que además prohíbe entrar en la iglesia, le prohíbe celebrar los sacramentos a aquellos que acogen a los enviados de los apóstoles, que vaya con cuidado con este personaje. Es una carta, eso, de recomendación y de aviso, pero que también nos hace entender, como muchas de estas cartas, que son en el fondo inspiradas para darnos cuenta de la importancia que representaban en aquellos momentos los enviados de los apóstoles, como estos realmente eran aquello que el Evangelio dice: aquellos que os reciben a vosotros me reciben a mí, quienes os rechazan a vosotros os rechazan a mí, me rechazan, perdón, a mí. Mientras que el Evangelio de hoy tiene una parte muy sencilla y una parte más complicada. Nos dice muy bien el mismo Lucas para qué esta parábola. Dice, era para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, o sea, la perseverancia en la oración. Y nosotros somos esos discípulos, o sea, que se nos dice a nosotros para que perseveremos en la oración. Y entonces viene esto del juez injusto. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni le importaban los hombres, y una viuda que insiste día a día, todos los días: «Hazme justicia frente a mi adversario», y él se niega. Y al final, tanto insistir, el juez decide hacerle justicia. «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia. No sea que vaya a acabar pegándome en la cara». Sencilla la parábola en sí, y el Señor añadió: «Fijaos lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas. Os digo que les dará justicia sin tardar». Pues el sentido de la oración confiada y constante, el Señor nos garantiza que la escucha y que hará justicia. El cómo, solo Él lo sabe. El cuándo, aunque dice sin tardar, pero esto de los tiempos de Dios
no son nuestros tiempos, y aquí a veces parece que diga sin tardar en el sentido de ahora, que lo hará enseguida, y en otros tiempos parece como si dijese, bueno, no os preocupéis, se hará justicia, pero como si fuesen de cara al juicio final. A veces cuesta de verlo. Lo extraño es la coletilla que viene después. Pero, dice Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Una pregunta que, para entenderla, nos hemos de fijar, para entender la pregunta y lo que quiere decir, fijarnos en los demás evangelios y sobre todo en la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 3, donde se nos hace ver claramente qué quiere decir. Esta frase se rehace a lo que ya veíamos los últimos días, el fin de los tiempos, cuando Dios hará justicia de verdad. Y el problema está en que hay toda una mentalidad que viene ya de los judíos, pero que muchos cristianos tienen, y más, sobre todo a partir del siglo XIX, donde se concibe la historia como si fuera un crescendo, un ir creciendo en la fe. Así Dios se ha revelado, la Iglesia se desarrolla en el mundo, y como si el fin de los tiempos fuera simplemente que la Iglesia estará ya, todo el mundo convertido, y entonces se acaba el mundo. Y dice, eso no es lo que dice el Evangelio. Esa mentalidad que muchos tienen, la plenitud del reino de Dios en la tierra, y entonces viene el Hijo de Dios. Y los Evangelios, San Pablo, nos dicen que no, que el problema será justo al revés. Después de una plenitud entre comillas de la Iglesia, y no sabemos cuándo ni si es el momento presente o no, dice que empieza a perderse la fe y que viene el anticristo, que por anticristo aquí no hemos de entender a alguien directamente demoníaco en el sentido de que es la encarnación del diablo, no. El anticristo es quien niega a Cristo, ese es el anticristo, eso no se cansa de repetirlo San Pablo. Y aunque sí que es verdad que hay toda una acción diabólica detrás, pero eso es otra historia. Y dice que el mundo empieza a perder la fe, empezará a perder la fe cada vez más, hasta que quede solo un resto de Israel, pero la apariencia será que en el mundo la fe ha desaparecido. Y todos estarán como lo que veíamos ayer en el Evangelio, como Sodoma y Gomorra, como en tiempos de Lot, comen, beben, se divierten, trabajan, hacen sus cosas, pero como si Dios hubiera dejado de existir. Sí que existe, pero para aquel resto de Israel. Sí que existe en realidad, pero solo lo reconocen aquellos que diría el Apocalipsis que han sido marcados con la sangre del Cordero, aquellos que son fieles a Cristo. Y ese es el momento en el que llega a Cristo. Aparentemente no hay fe. ¿Habrá fe en la tierra? Aparentemente no. Pero sí en todos aquellos, aquel resto, que continuarán creyendo. Y en ese momento, cuanto menos lo esperen, llega el Hijo del Hombre. Estamos en estas últimas semanas del año litúrgico, donde este es el tema, la venida del Hijo del Hombre, cuando Él volverá como juez y Señor de cielos y tierra, a juzgar a aquellos que han decidido no creer en Él y a acoger en el reino a aquellos que le habrán sido fieles.